Me llamo Jorge Godoy. O al menos, ese es el nombre que está grabado a fuego en el expediente federal que me sepultó en vida. Es el nombre que los guardias, hombres sin rostro y con botas de suela de goma que no hacen ruido al caminar, susurran en los pasillos de esta prisión de máxima seguridad. Una tumba de concreto y acero, erigida en medio de un desierto de los Estados Unidos, que ni siquiera figura en los mapas. Un lugar diseñado para que los hombres como yo seamos olvidados por Dios y por la historia. Tengo 71 años. Aunque cada amanecer que se filtra por la rendija de mi celda, una luz gris, sucia y sin esperanza, le suma un año más a mi alma. Pasé 15 años de mi vida en la Dirección Federal de Seguridad de México, la DFS. Éramos la policía política del presidente, el puño de hierro invisible del sistema. Los cirujanos oscuros que extirpaban los tumores de la disidencia para que la fachada de la democracia pudiera seguir en pie, impecable y sonriente. Hoy, la DFS ya no existe, disuelta en un vergonzoso intento de borrar la memoria de sus crímenes. Pero sus fantasmas, sus creaciones como yo, seguimos aquí, pudriéndonos en celdas como esta, pagando por pecados que no cometimos solos. Me dieron 3 cadenas perpetuas, una por cada clavo que selló mi ataúd. Oficialmente, los cargos son secuestro, conspiración para asesinar y asesinato de un agente federal estadounidense. Un hombre llamado Enrique Camarena, Kiki, para sus amigos. Un hombre que para el mundo se convirtió en leyenda y que para mí se transformó en una maldición que resuena en el silencio de cada una de mis 35 años de noches. Ustedes, los que leen los periódicos y ven las series de narcos en la televisión, se creen que conocen la historia. Se la han contado 1000 veces, adornada con balaceras espectaculares y frases lapidarias de tipos duros. Creen que todo fue por unos plantíos de marihuana descomunales en un rancho perdido en Chihuahua llamado El Búfalo. Creen que a Kiki Camarena lo mataron unos narcos primitivos, borrachos de poder y cocaína, porque era un buen agente de la DEA, un héroe incorruptible que se acercó demasiado al fuego del cártel de Guadalajara. Es una historia sencilla, maniquea, con buenos y malos perfectamente definidos para que puedan dormir tranquilos. Es una mentira perfecta, una narrativa brillante y conveniente que le sirvió a 2 gobiernos para lavarse las manos ensangrentadas y señalar con el dedo a los rancheros con botas de avestruz como los únicos monstruos del cuento. Pero yo estuve ahí. Yo no lo vi en una pantalla. Yo olí el miedo agrio, la sangre metálica y el ozono de la chicharra eléctrica. Yo vi la verdad, y es infinitamente más sucia, más compleja y más aterradora que cualquier ficción que puedan imaginar. Yo fui uno de los 5 hombres de la DFS, agentes del gobierno mexicano con placa y pistola, que lo subió a la fuerza a ese Atlantic blanco a las afueras del consulado gringo en Guadalajara. Yo estuve en esa casa del infierno en la calle Lope de Vega, escuchando el crujido de sus huesos bajo la barra de acero y el zumbido indiferente de las moscas atraídas por el sudor y la muerte inminente. Y les juro por el alma que ya no tengo, que las preguntas que le hacían entre gritos y golpes no eran por la hierba. La hierba era Calderilla, un negocio de campesinos que no le importaba a nadie de los que realmente mandaban. A Kiki Camarena no lo mataron por lo que encontró en la tierra de Chihuahua. Lo mataron por lo que descubrió en el aire. En los planes de vuelo de aviones de carga que no existían oficialmente, en los manifiestos de carga secretos, en los nombres de pilotos gringos, exmilitares condecorados, que no debían estar operando en nuestro país. Lo mataron porque descubrió que nuestros verdaderos socios, los titiriteros que movían los hilos de Rafael Caro Quintero,
de Ernesto Don Neto Fonseca, de Miguel Ángel Félix Gallardo, no estaban en las sierras de Sinaloa. Sus oficinas tenían aire acondicionado y estaban en Langley, Virginia. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA. El Cártel de Guadalajara no era solo un imperio de la droga. Era un instrumento multifuncional de la política exterior de los Estados Unidos. Era la chequera y la armería no oficial para su guerra sucia y no autorizada contra el comunismo en Centroamérica. Nosotros, el gobierno mexicano y los narcos, les dábamos las rutas y la protección. Ellos financiaban a los contras nicaragüenses con el dinero de la cocaína y les enviaban armas usando nuestra logística. Y Kiki, el terco, brillante e incorruptible Kiki, se tropezó con el cable equivocado y estuvo a punto de volar todo el maldito sistema por los aires. La maquinaria, para protegerse, lo trituró. Y a mí, que era una de sus piezas leales, me escupió aquí para que me pudriera en el más absoluto de los silencios. Probablemente se pregunten cómo un agente federal, un hombre que hizo un juramento solemne sobre la bandera tricolor de México, que creció en una familia de clase media creyendo en la ley y el orden, termina siendo el perro guardián de un cártel y el verdugo de otro agente. La respuesta fácil sería el dinero, pero es una mentira. No fue por la plata, no al principio. El dinero vino después, como una consecuencia inevitable, como el lodo que se te pega a las botas sin que te des cuenta cuando caminas por el pantano. Empezó por algo mucho más poderoso y peligroso, el patriotismo. Un patriotismo ciego, fanático, un fervor retorcido que nos inocularon desde jóvenes. Entré a la DFS a mediados de los 70. México era un volcán a punto de estallar. La herida abierta de la matanza de Tlatelolco, en el 68, seguía supurando. La guerra sucia contra las guerrillas urbanas y rurales estaba en su apogeo. En la academia de la DFS, un edificio gris y sin ventanas en las afueras de la ciudad, no nos enseñaron a ser policías. Nos enseñaron a ser soldados de una guerra ideológica secreta. Recuerdo a un instructor, el comandante Soto, un hombre con una cicatriz en la mejilla y la mirada de quien ha visto el infierno, que nos gritaba en el patio de entrenamiento bajo un sol inclemente. Ustedes no están aquí para perseguir rateros. Ustedes son los anticuerpos de la patria. Su misión es detectar y eliminar el virus comunista antes de que mate al cuerpo de la nación. Y un virus no tiene derechos. Nos entrenaron para ver un subversivo debajo de cada piedra, en cada aula de la UNAM, en cada sindicato, en cada poema de protesta. Nos metieron en la cabeza con sangre y fuego que la patria, o más bien, el sistema que la gobernaba, estaba por encima de todo. De la ley, de la Constitución, de los derechos humanos y de la vida misma si era necesario. Éramos, según ellos, la última línea de defensa contra el fantasma rojo que quería devorar Latinoamérica. Y para librar esa guerra santa, todo se valía. Los levantones, a medianoche, las casas de seguridad clandestinas, la tortura con el tehuacanazo y los toques eléctricos en los genitales, las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos. Lo llamábamos limpiar la casa, un eufemismo clínico para el asesinato de Estado. Y yo, con la arrogancia y la estupidez de mis 20 y tantos años, me lo creí. Creía que éramos los cirujanos que extirpaban un cáncer para salvar al paciente. México. No entendía que el cáncer, el verdadero tumor maligno, éramos nosotros. Cuando la atención de Washington giró de los estudiantes mexicanos a las guerrillas sandinistas en Nicaragua y el FMLN en El Salvador, nuestra misión cambió con ella. Nuestros comandantes, en reuniones secretas con hombres de traje de la embajada americana,
recibieron nuevas directrices. Recuerdo la confusión, los murmullos en los pasillos. De repente, los narcos, esos rancheros mal hablados y violentos, a los que antes despreciábamos y extorsionábamos, eran ahora un activo estratégico. Un mal necesario que, nos explicaron, financiaba un bien mayor, la lucha anticomunista. Sus rutas, sus aviones, su dinero sucio. Todo podía ser blanqueado y redirigido al servicio de la causa. El gobierno mexicano miraría para otro lado. La DFS les proporcionaría una credencial de impunidad y la CIA coordinaría la gran operación. Era un pacto con el diablo firmado en los más altos niveles. Y nosotros, los agentes de campo, éramos los notarios que dábamos fe del acto con nuestras armas y, sobre todo, con nuestro silencio. Yo no empecé queriendo ser un criminal. Empecé creyendo que era un soldado leal. El problema es que, cuando te pasas la vida luchando contra monstruos en la oscuridad te mancha, te penetra y termina por devorarte. Y para cuando quise darme cuenta de que me había convertido en uno de ellos, ya era demasiado tarde. Mis manos estaban manchadas y mi alma estaba hipotecada a un diablo que ni siquiera conocía. Mi bautismo de fuego, el verdadero, el que me arrancó de cuajo la última brizna de inocencia que me quedaba, no fue en un tiroteo callejero contra guerrilleros. Eso era ruido, adrenalina, una lucha que, en mi mente retorcida, aún podía justificar como un combate entre soldados. No. Mi verdadera caída al abismo fue en la quietud aséptica y deprimente de un cuarto de hotel de paso en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Mi comandante, un hombre llamado Florentino Ventura, una leyenda en la DFS, un tipo con ojos de hielo, voz suave y una lealtad perruna al sistema, me llamó a su oficina. El aire apestaba a café rancio y a tabaco de sus faros sin filtro. Nunca levantaba la voz. Hablaba en susurros, como si temiera que las paredes oyeran los pecados del Estado. «Siéntate, Jorge», me dijo, señalando una silla de cuero gastado frente a su escritorio caótico. Me dio una orden simple, envuelta en la jerga de la seguridad nacional que usábamos para disfrazar la barbarie. Había un periodista del Excelsior, un tal Manuel Buendía, un tipo brillante, respetado y peligrosamente metiche. Estaba publicando columnas que eran como misiles. Hablaba del uso de bases aéreas militares para vuelos no registrados que venían de Colombia y se dirigían al sur. Estaba conectando puntos que no debían conectarse. Ventura no sabía exactamente qué tan cerca estaba, pero su olfato de sabueso lo estaba llevando peligrosamente cerca de la conexión CIA-Narco-DFS. «Este señor, Godoy», dijo Ventura, apagando un cigarro en un cenicero rebosante, «con su irresponsabilidad, está poniendo en riesgo una operación vital para la seguridad del continente, la lucha contra el comunismo. Está a punto de quemar a nuestros socios. Hay que neutralizarlo». Neutralizarlo. ¡Qué palabra tan limpia para un acto tan sucio! Quiero que parezca un accidente. Un robo que salió mal. Sin ruido, sin cabos sueltos. Profesional. Es por la patria, Jorge. A veces la patria exige sacrificios que nadie entenderá. Lo esperamos esa noche en el estacionamiento de su edificio en la colonia Juárez. Éramos dos. Yo y otro agente. El Chivo, un tipo parco, eficiente, con la cara marcada por la viruela. La espera fue larga, tensa. El ruido del tráfico de la ciudad era un murmullo constante, roto por sirenas lejanas. El aire olía a asfalto mojado y a los tacos de suadero del puesto de la esquina. «Tranquilo, novato», me dijo el Chivo mascando un palillo. «El primero siempre es el que más cuesta. Luego ya ni lo sientes». En mi cabeza, yo no era un asesino.
Era un soldado cumpliendo una orden. Repetía el mantra de Ventura: es por la patria, es por la patria. Cuando Buendía se acercó a su coche, un Dart viejo, actuamos. Fui yo quien le tapó la boca con un trapo empapado en cloroformo. Sentí su cuerpo luchar con una fuerza sorprendente, un espasmo de pánico, y luego aflojarse, rendirse. El olor dulzón y químico me revolvió el estómago. Lo metimos en su propio coche y lo llevamos al hotel. El cuarto olía a humedad y a desinfectante barato. Las paredes tenían manchas de nicotina. No hubo gritos. Solo el sonido sordo de mis nudillos contra su cara y mis preguntas en voz baja, las que Ventura me ordenó hacer. ¿Quién es tu fuente en el ejército? ¿Qué nombres de pilotos americanos tienes? Él, incluso atontado y sangrando por la nariz, se negó a hablar. Solo me miraba con una mezcla de miedo y desprecio que se me clavó en el alma. Fue entonces cuando el chivo, con un suspiro de aburrimiento, le rodeó el cuello con el brazo. Fue rápido. Un chasquido seco, grotesco, como una rama que se parte en una noche silenciosa. Y luego, el silencio absoluto. Recuerdo el olor penetrante a cloro que usamos para limpiar hasta la última huella. El peso muerto de un hombre cuyo único crimen fue hacer bien su trabajo. Y el silencio sepulcral del viaje para abandonar el cuerpo en un callejón oscuro cerca de la vía del tren. Esa noche, en mi casa, mientras me lavaba las manos hasta despellejarme, vi mi reflejo en el espejo del baño y no reconocí al hombre que me miraba. Tenía mis ojos, pero su mirada estaba vacía. Una parte de mí, la que aún creía en el uniforme y en una vaga idea de justicia, murió en ese cuarto de hotel. Pero me aferré a la mentira, a la cantinela que nos enseñaban para poder dormir por las noches. Era necesario. Un sacrificio por un bien mayor. Un secreto para proteger una operación vital. Era la primera de muchas mentiras que me contaría a mí mismo para poder seguir respirando. Me convertí, sin darme cuenta, en un experto en construir justificaciones sobre los cadáveres de mi conciencia. El velo que cubría mis ojos, ya rasgado, se hizo trizas por completo unos meses después. El verdadero rostro del monstruo se me reveló en todo su esplendor burocrático, corporativo y letal. Primero fue un encargo extraño. Ventura me dijo que debía supervisar la descarga de un avión especial en el aeropuerto de la Ciudad de México. No un avión de carga, sino uno de pasajeros de una aerolínea centroamericana que llegaba a una hora inusual, de madrugada. Mi trabajo era simple: asegurarme de que el equipaje de ciertos pasajeros no pasara por aduanas. Cuando llegaron, vi bajar a una docena de hombres con aspecto militar, duros, callados, que no parecían turistas. Sus maletas eran pesadas, idénticas. Las desviamos a una camioneta de la DFS que esperaba en la pista. Nadie hizo preguntas. Sentí una curiosidad malsana. En el camino a la casa de seguridad, le pregunté al conductor, un agente más viejo que yo, qué llevábamos. Se rió. No preguntes, Jorge, son juguetes para los muchachos del sur. Esa fue la antesala. La revelación completa llegó en la reunión de alto nivel en esa lujosa hacienda en las afueras de Guadalajara, propiedad de un político de Jalisco. El lugar parecía sacado de una revista. Caballerizas con puras sangres, jardines impecables, una alberca que parecía un lago y muros tan altos que parecían diseñados para mantener al resto de México a raya. Oficialmente, esa reunión nunca ocurrió. No hay registros, no hay minutas. Extraoficialmente, era la junta directiva del infierno, la fusión de dos empresas multinacionales, el Estado y el crimen.
En una larga mesa de caoba pulida, bajo un candelabro de cristal que debió costar más que mi casa, se sentaron los padres fundadores del narcotráfico moderno en México. Rafael Caro Quintero, joven, arrogante, con su aire de ranchero recién bañado en millones de dólares, nervioso, jugueteando con un encendedor de oro. A su lado, Ernesto Fonseca, Don Neto, mayor, callado, vestido con una guayabera impecable, con la mirada fría y calculadora de un patriarca de la mafia siciliana. Y en la cabecera, presidiendo la mesa, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, impecable en su traje italiano, con la elegancia y los modales de un CEO de una empresa de Fortune 500. A su lado, mi comandante Ventura y un par de generales del ejército mexicano, con sus uniformes almidonados llenos de medallas y sus conciencias vacías de escrúpulos. Hasta ahí, todo era el pan de cada día. La corrupción institucionalizada, el pacto fáustico entre el poder político-militar y el crimen organizado. Yo estaba de pie, en una esquina de la habitación, con mi arma al cinto, observando. Pero en la otra cabecera de la mesa, frente a Félix Gallardo, como si fueran sus iguales, había dos hombres que desentonaban por completo. Eran gringos. No eran los típicos agentes de la DEA, sudorosos, con bigotes y cara de pocos amigos, que a veces veíamos. Estos vestían trajes de lino italianos, olían a una loción cara y hablaban un español perfecto, con un acento neutro, de escuela de idiomas, que no podías ubicar. No pedían, ordenaban. Uno de ellos, un tipo rubio de unos 40 años, con ojos azules como el hielo y una mandíbula cuadrada, al que todos llamaban Max o el americano. Desplegó unos mapas sobre la mesa. No eran mapas de rutas de trasiego de droga hacia Estados Unidos. Eran mapas topográficos de Centroamérica. Hablaba con una autoridad escalofriante de pistas de aterrizaje clandestinas en Costa Rica, de la necesidad de mover paquetes especiales desde los llanos de Colombia, usando a México como trampolín para luego lanzarlos en paracaídas sobre la selva de Honduras, directamente a las manos de los contras nicaragüenses. Caro Quintero, impaciente, lo interrumpió. Oiga, amigo, muy interesante su geografía, pero a nosotros lo que nos interesa es mover la merca para el norte, ¿me entiende? Max ni siquiera lo miró. Fijó sus ojos de hielo en Félix Gallardo y dijo con una calma que helaba la sangre. Señor Gallardo, explíquele a su socio que nuestro negocio es más grande que el suyo, y que para que su negocio prospere, el nuestro tiene que funcionar primero. Félix Gallardo asintió levemente y le lanzó una mirada fulminante a Caro. Max continuó. Los paquetes especiales no eran fardos de cocaína. Eran cajas de madera selladas con las siglas del ejército estadounidense. Armas. Fusiles de asalto, lanzagranadas, explosivos C4. Y explicó que el pago por usar las rutas, los aviones y la logística del cártel no era solo en efectivo. El verdadero pago era la impunidad total. Ustedes nos ayudan a armar a nuestros amigos que luchan por la libertad, dijo Max, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y nosotros nos aseguramos de que sus amigos de la DEA, e incluso los nuestros más idealistas, miren para otro lado. El negocio puede crecer sin molestias. Consideren esto el costo de hacer negocios en la lucha global contra el comunismo. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas, incluyendo los juguetes que había recogido en el aeropuerto, encajaron en mi cabeza con la fuerza de una revelación violenta y vomitiva. La DFS no era socia del narco. Éramos sus empleados,
sus guardias de seguridad con placa. Y el narco, a su vez, era un contratista, una franquicia de la CIA. El cártel de Guadalajara era una fachada para financiar y armar una guerra secreta que el Congreso de Estados Unidos se negaba a aprobar. El narcotráfico que decían combatir con una mano, lo promovían y protegían con la otra. Fue como mirar el rostro de Dios y descubrir que era el mismísimo diablo, vestido con traje y corbata y hablando de patriotismo y libertad. Mi patriotismo, esa última mentira a la que me aferraba, se hizo cenizas en esa sala con aire acondicionado. Comprendí que no servía a México. Servía a un interés extranjero, a un juego geopolítico donde mi país y su gente eran solo piezas prescindibles en su gran tablero. Desde ese día en la hacienda, mi estatus dentro de la maquinaria cambió. Dejé de ser un simple matón del gobierno para convertirme en un engranaje crucial y bien lubricado. Yo era uno de los pocos agentes de mi nivel que había visto la cara de los verdaderos jefes. Me convertí en un enlace de confianza para las operaciones más delicadas, el puente entre el mundo oscuro de la DFS y el universo aún más sombrío de la inteligencia estadounidense. Mi trabajo ya no era solo limpiar disidentes o periodistas. Ahora era facilitar. Mi placa de la DFS se convirtió en un pasaporte universal para el crimen de Estado. Una de mis misiones más recurrentes era escoltar a los pilotos gringos. Hombres duros con pasados en Vietnam y miradas vacías. Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta las casas de seguridad donde se reunían con los capos. Despejaba tramos enteros de carreteras federales, deteniendo el tráfico por supuestos operativos de seguridad, para que los convoyes cargados de droga hacia el norte o de armas hacia el sur pasaran sin ser molestados por ninguna otra corporación policial. Recuerdo una misión en particular, una que me demostró la escala de la operación. Me ordenaron llevar a un especialista en comunicaciones de la agencia, un tipo flaco y con gafas llamado Walter, a la Sierra de Sinaloa. El viaje fue tenso. Walter no hablaba, solo miraba por la ventana el paisaje polvoriento. Yo sentía su desprecio, el del profesional por el matón local. Tras horas de camino, llegamos a un campamento de Caro Quintero. Era un pequeño pueblo de sicarios, hombres jóvenes con cuernos de chivo y la mirada perdida por la droga. Olía a pólvora, a marihuana y a carne asada. Nos recibió el jefe de plaza, un tipo apodado El Cochiloco, famoso por su brutalidad. Miró a Walter de arriba abajo. ¿Y este gringuito qué chingados hace aquí?, le preguntó al Cochiloco a uno de sus hombres. Antes de que la situación se pusiera fea, intervine. Viene de parte del jefe, del señor Quintero, y de los amigos de arriba. Trae un regalo para mejorar el negocio. Mi placa y la mención de los amigos de arriba calmaron las aguas. Pasamos 2 días en ese infierno verde, mientras Walter, con una paciencia de santo, instalaba un sofisticado equipo de radio de alta frecuencia y encriptación en una de las cabañas. Tuve que usar mi autoridad para conseguirle un generador de energía y para mantener a raya a los sicarios curiosos. En un momento, el generador falló. El Cochiloco se encogió de hombros. Se chingó. Vi la frustración en la cara de Walter. Sabía que sin eso, la misión fracasaba. Tuve que tomar mi radio, contactar a mi base, y en menos de 3 horas, un helicóptero del ejército mexicano aterrizó en un claro cercano con un generador nuevo. El Cochiloco me miró con un nuevo respeto. Entendió que yo representaba un poder superior al suyo. Cuando Walter finalmente hizo la primera transmisión de prueba, una comunicación encriptada con una base en Honduras, su rostro se relajó por primera vez. Me miró
y solo dijo, "Good job, officer". Buen trabajo, oficial. Estaba construyendo con mis propias manos la infraestructura de la muerte y la desestabilización, y un gringo me felicitaba por ello. Para sobrevivir, para no pegarme un tiro, me seguía repitiendo la vieja mentira. Seguía siendo un soldado. Pero ya no sabía en qué ejército peleaba, ni para qué bandera moría un poco cada día. Y en medio de toda esta telaraña de mentiras, poder y sangre, apareció Enrique Kiki Camarena. Y él, con su sola presencia, con su terquedad y su inteligencia, amenazó con romperla. No era como los otros agentes de la DEA que habíamos conocido y controlado. La mayoría eran burócratas, gringos fuera de su elemento que cumplían su horario de oficina, se conformaban con pequeños decomisos para justificar sus viáticos y no entendían, ni querían entender, la complejidad de la corrupción mexicana. Kiki era distinto. Era un perro de presa. Obsesivo, metódico y, sobre todo, tenía un hambre insaciable de verdad. Había crecido en Caléxico, a caballo entre dos mundos. Hablaba nuestro idioma, entendía nuestros códigos, el lenguaje no verbal de la calle y del poder. Y lo más peligroso de todo, no se creía la versión oficial de nada. No le interesaban los pequeños traficantes ni los policías corruptos de bajo nivel que nosotros mismos le entregábamos de vez en cuando para mantenerlo contento. Él quería a los jefes, a los que estaban en la cima de la pirámide. Y empezó a tirar del hilo, pacientemente, sin descanso. Durante meses fue una molestia, pero una molestia controlable. Desde la DFS, en colaboración con nuestros socios de la CIA, le filtrábamos información falsa. Lo mandábamos a perseguir fantasmas, a reventar bodegas vacías, a seguir pistas que no llevaban a ninguna parte. Pero él seguía. Era como el agua. Siempre encontraba una grieta. Recuerdo una vez que montamos un operativo falso para él, con policías judiciales de Jalisco. Le dijimos que un gran capo estaría en un restaurante. Kiki montó una vigilancia masiva. Nosotros observábamos desde lejos. Lo vimos esperar horas. Finalmente, la policía entró y arrestó a un pobre diablo, un contador del cártel de nivel bajo. Kiki supo que lo habíamos engañado. Vimos su frustración, pero también su determinación. No se rendía. Empezó a armar el rompecabezas de la Federación, la alianza de cárteles bajo el mando de Félix Gallardo. Y entonces dio el golpe que firmó su sentencia de muerte. El rancho El Búfalo. La narrativa oficial lo vendió como el mayor golpe al narcotráfico de la historia. Miles de toneladas de marihuana de la mejor calidad, sin semilla, ardieron durante días. Una pérdida de miles de millones de dólares. Pero el problema para la organización no fue la hierba perdida. Eso, con el tiempo, se recuperaba. El verdadero problema, el que hizo sonar todas las alarmas en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Langley, fue cómo lo encontró. No lo hizo a través de informantes comunes que solíamos controlar. Lo hizo a su manera, rastreando la compra masiva de fertilizantes y sistemas de riego, analizando imágenes satelitales que le filtraban contactos suyos en el Pentágono y, sobre todo, identificando a los pilotos que volaban sobre esa zona restringida. Y entre esos pilotos encontró nombres que no debían estar ahí. Nombres de veteranos americanos, mercenarios con pasado en Air America, la aerolínea fachada de la CIA en la guerra de Vietnam. Kiki empezó a hacer preguntas incómodas en el consulado, en reuniones con sus superiores, en la embajada. Preguntas sobre ciertos pilotos que operaban para los narcos, pero que tenían credenciales del gobierno de EEUU.
Preguntas sobre vuelos que despegaban de México cargados de droga, pero que en sus regresos desde el sur traían otra cosa que no era dinero. No estaba investigando un cártel de drogas. Estaba a punto de destapar una operación de inteligencia encubierta a escala continental. Estaba a punto de demostrar que la guerra contra las drogas era una farsa y que la CIA era el socio principal del cártel más grande del mundo. Y eso, sencillamente, no se podía permitir. El sistema, como un organismo vivo, se preparó para eliminar la amenaza. La orden final no llegó en un memo oficial. Llegó como un susurro envenenado, bajando por la cadena de mando desde un lugar tan alto que quemaba. Me la transmitió mi comandante Ventura, en su oficina impregnada de olor a tabaco y café rancio. Pero supe al instante que la orden no era suya. Él era solo el mensajero de dioses más oscuros. El amigo de la DEA se pasó de la raya, Godoy, me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras ordenaba unos papeles que no tenían importancia. Está haciendo preguntas que ponen en riesgo la seguridad nacional. De ambos países. Va a tirar el teatrito. Hay que levantarlo. Necesitamos saber qué tanto sabe, quiénes son sus fuentes y con quién ha hablado. Hay que hacerle un interrogatorio a fondo, sin ruido, como profesionales. Que parezca cosa de los narcos, un ajuste de cuentas por el Búfalo. El 7 de febrero de 1985 fue un día claro y soleado en Guadalajara. El tipo de día en que la ciudad parece tranquila, ajena al infierno que bulle bajo su superficie. Teníamos a Kiki vigilado desde hacía semanas. Sabíamos su rutina al dedillo, su casa, el gimnasio, el consulado. Ese mediodía iba a encontrarse con su esposa, Mica, para comer. Nuestro trabajo era interceptarlo antes. Éramos 5 agentes de la DFS en un Ford Grand Marquis y un Atlantic blanco sin placas. Lo vimos salir del consulado americano. Caminaba relajado, con la confianza de un hombre que se cree intocable en su territorio. Le cerramos el paso con el coche. Yo me bajé. Le mostré mi placa. Comandante Camarena, necesitamos que nos acompañe. Órdenes de la Ciudad de México, le dije, con voz neutra. Al principio no se asustó. Se molestó. Su rostro se endureció. Probablemente pensó que era una jugada de la Policía Judicial de Jalisco, una extorsión más. ¿De qué se trata esto, comandante?, preguntó, con un tono desafiante. Lo hablaremos en la oficina, le respondí, y lo empujé suavemente hacia el asiento trasero del Atlantic. En el coche, intentó razonar. Miren, sea lo que sea, lo podemos arreglar. Llamen a mi supervisor. Nadie le respondió. La duda en sus ojos se convirtió en miedo puro y helado cuando vio que no tomábamos el camino hacia ninguna oficina federal, sino que nos adentrábamos en una zona residencial de lujo, Jardines del Bosque, hacia la casa del número 881 de la calle Lope de Vega, una propiedad de Rafael Caro Quintero. En ese momento, supo que no iba a una entrevista. Iba a su propio funeral. Y el nuestro también, aunque entonces no lo sabíamos. Lo que sucedió en esa casa durante las siguientes 30 horas no fue un interrogatorio. Fue un descenso a las profundidades de la depravación humana. Un ritual de violencia dirigido con fría precisión. La casa, por dentro, era un monumento al mal gusto del nuevo rico. Muebles ostentosos, alfombras de pelo largo, estatuas de mármol de imitación y un bar lleno de botellas de coñac del más caro. A Kiki lo llevaron a un cuarto de invitados en la parte de atrás, uno que daba a un pequeño jardín. Lo sentaron en una silla. Lo ataron de pies y manos con alambre. La habitación se llenó de gente. Una extraña mezcla de poder y sadismo. Estaba Caro Quintero,
con los ojos inyectados en sangre, caminando de un lado a otro como una bestia enjaulada, alternando entre inhalar cocaína de una cuchara de oro y gritarle a Kiki. Estaba don Neto, sentado en un rincón, observando en silencio, como un viejo depredador que deja que los jóvenes hagan el trabajo sucio. Había sicarios, policías judiciales de Jalisco, y estaba el médico, un tipo llamado Humberto Álvarez Machaín, cuya única tarea, nos explicaron, era mantener a Kiki vivo y consciente el mayor tiempo posible para que el suplicio pudiera continuar. Y por supuesto, estábamos nosotros, 2 comandantes de la DFS, incluido yo. Nuestra presencia era el sello oficial, la garantía de que el gobierno mexicano aprobaba y supervisaba la operación. Y en un rincón, entrando y saliendo de la habitación, con un vaso de whisky en la mano y una calma aterradora, estaba él, el americano, Max. No dijo una sola palabra en español en todo el tiempo. Solo observaba con sus ojos fríos y sin alma. De vez en cuando, le hacía una seña a Caro Quintero, o le susurraba algo al oído a uno de los comandantes, sugiriendo una nueva línea de preguntas. Y las preguntas, grabadas en unas cintas de audio que luego se harían famosas, no eran sobre plantíos de marihuana. Eran: ¿qué nombres de pilotos tienes? ¿Con quién hablaste en la embajada sobre los vuelos a Centroamérica? ¿Qué sabe exactamente la DEA sobre nuestras operaciones en el sur? ¿Quién es tu fuente dentro del gobierno mexicano? ¿Quién te filtró las imágenes de satélite? Le rompieron todos los huesos del cuerpo, uno por uno, con una barra de metal. Le fracturaron el cráneo con la cacha de una pistola, las costillas a patadas, la mandíbula de un puñetazo. Le perforaron la cabeza con un taladro eléctrico. Y entre cada sesión de tortura, cuando Kiki estaba a punto de perder el conocimiento o de sufrir un paro cardíaco, el doctor Álvarez Machaín entraba, le tomaba el pulso y le inyectaba lidocaína y otras drogas para reanimarlo, para que el corazón no le fallara y pudiera seguir respondiendo, seguir sufriendo. Yo escuchaba sus gritos, ahogados por la música de banda a todo volumen que pusieron en la sala. Y veía los ojos de Max. No había ira en ellos, ni placer sádico. Solo una eficiencia fría, profesional, la de un técnico que está desarmando una bomba. El problema era Kiki Camarena, y la solución era extraerle hasta la última gota de información y luego borrarlo del mapa. Cuando finalmente su corazón se rindió, su cuerpo era una masa informe de carne y huesos rotos. El doctor lo declaró muerto. Hubo un silencio extraño en la habitación. Incluso Caro Quintero se quedó callado. Max se acercó, miró el cuerpo, asintió levemente y se fue sin decir una palabra. Lo envolvieron en unas bolsas de plástico y se lo llevaron. Mi trabajo había terminado. Pero mi vida, la que yo conocía, la que creía tener bajo control, también había terminado en esa habitación manchada de sangre. El asesinato de un agente federal de la DEA en suelo extranjero desató una tormenta de fuego diplomática y policial. La reacción de Washington fue brutal, una embestida sin precedentes. Lanzaron la Operación Leyenda. Cerraron la frontera en los puntos más importantes, ahogando la economía mexicana y humillando al gobierno. De repente, el gobierno de México, nuestro cómplice silencioso, se vio contra la pared y necesitaba culpables para ofrecer en sacrificio a los dioses del norte. Y los verdaderos jefes, los intocables de Langley, se desvanecieron en las sombras como fantasmas, negando cualquier implicación y dejando a sus socios mexicanos a la intemperie, a merced de los lobos.
Caro Quintero, Don Neto, Félix Gallardo. Los mismos hombres que habían sido activos estratégicos se convirtieron de la noche a la mañana en los peores enemigos públicos. Cayeron uno por uno. Se convirtieron en los chivos expiatorios perfectos. La narrativa oficial se solidificó rápidamente y se vendió al mundo. Los narcos bárbaros, en un arrebato de ira por haber perdido su marihuana, mataron al héroe americano. Caso cerrado. La prensa de ambos países repitió la mentira hasta convertirla en verdad. Pero para los que sabíamos la verdad, para los que habíamos estado en esa habitación y habíamos visto al americano de traje de lino, empezó la verdadera cacería. Éramos cabos sueltos, testigos de un crimen de Estado que involucraba a dos naciones. Mi comandante Ventura me llamó a su oficina una noche, un par de semanas después del secuestro. El aire estaba espeso, cargado de miedo. Su arrogancia habitual había desaparecido. Ahora parecía un hombre acorralado. Las cosas se pusieron feas, Jorge. Muy feas, me dijo. Los gringos no van a parar hasta que rueden cabezas. El sistema necesita protegerse, cerrar filas. Necesitamos que desaparezcas un tiempo. Me ofreció un cigarro. Se lo acepté. Mis manos temblaban ligeramente. Vas a tomar unas largas vacaciones. Te vas a ir a Costa Rica. Rafael ya está allá. Alcánzalo. Asegúrate de que esté tranquilo y de que no hable de más. Aquí tienes dinero y un pasaporte nuevo. Me deslizó un sobre abultado por la mesa. Lo miré y luego lo miré a él. En sus ojos no vi preocupación por mí. Vi el frío cálculo de un hombre que se deshace de una prueba. Entendí la orden al instante. No me estaban enviando a cuidar a Caro Quintero. Me estaban enviando a mi tumba. Era el plan perfecto. Me mandaban al exilio con el narco más buscado del momento y, una vez que las cosas se calmaran, algún sicario nos encontraría a los dos en una zanja. Un policía corrupto y un narco asesino, juntos hasta el final. La historia se escribiría sola, limpiando la imagen de la DFS y del gobierno. Me di cuenta de que mis 15 años de lealtad, los trabajos sucios, los secretos guardados, no significaban nada. Yo era tan desechable como el periodista que había matado, tan desechable como el propio Kiki. Salí de su oficina. En el coche, el motor apagado. Me quedé sentado en la oscuridad durante 1 hora. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Luchar? ¿Contra quién? El sistema era un monstruo de 1000 cabezas. Pensé en mi esposa, en mis hijos. La vida que les había dado, la casa, las escuelas, todo estaba construido sobre una montaña de cadáveres y mentiras. Si huía, los ponía en peligro. Si me quedaba, me mataban. Si iba a Costa Rica, me mataban. Por primera vez en mi vida no había salida. Esa noche no volví a mi casa. No pude. ¿Cómo mirar a mi esposa a los ojos? ¿Cómo abrazar a mis hijos con las manos que habían participado en tanta miseria? Conduje hasta un teléfono público, la llamé y le dije una mentira más. Que me enviaban a una misión larga, que no sabía cuándo volvería. Cogí el dinero de emergencia que siempre guardaba, una pistola y los documentos falsos que tenía preparados para ocasiones como esta, y desaparecí. Me convertí en un fantasma, perseguido por otros fantasmas. Empezó la cacería. Pero esta vez la presa era yo, y la jauría era enorme. Me cazaba el gobierno mexicano, que necesitaba silenciarme para siempre. Me cazaba el cártel, porque los capos que quedaban libres pensaban que yo los había traicionado, que era parte de una purga interna. Y, lo que era peor, me cazaban los americanos. No la DEA,
que probablemente me quería vivo para que testificara y fortaleciera su caso contra los narcos. Me casaba la gente de Max, la agencia, que me quería muerto por la misma razón, para asegurarse de que su nombre y el de la CIA nunca salieran a relucir en un tribunal. Viví como una rata durante casi 2 años, saltando de ciudad en ciudad, de hotelucho en hotelucho, usando nombres falsos, sin llamar a mi familia, sin confiar en nadie. Utilicé todo lo que me habían enseñado en la DFS para sobrevivir. Contravigilancia, cambios de apariencia, códigos de comunicación, casas de seguridad. Pero era un hombre solo contra un monstruo de 1000 cabezas. El estrés me estaba carcomiendo por dentro. La paranoia era mi única compañera. Veía traidores en la sombra de cada poste, en la cara de cada extraño. Una vez, en Monterrey, creí reconocer a un ex colega en un mercado. Me escondí en un cine durante 6 horas, sudando frío, hasta que anocheció. Y al final, como suele suceder, la traición vino de donde menos lo esperaba, de un rincón de mi pasado. Un antiguo colega de la DFS, un hombre llamado Ramos, con el que había compartido misiones y borracheras, alguien a quien yo consideraba un amigo. Me contactó a través de un intermediario. Me dijo que la situación se había calmado, que Ventura ya no estaba, que tenía una salida para mí. Un pasaporte nuevo, una identidad limpia, una vida nueva en Europa. Solo teníamos que vernos en un restaurante en la frontera, en Tijuana, para afinar los detalles y entregarme los documentos. Ya estuvo bueno de huir, Jorge. Me dijo por teléfono. Es hora de que rehagas tu vida. Estaba desesperado, cansado de huir, harto de la soledad y el miedo. Y cometí el error fatal de un fugitivo. Tuve esperanza. Le creí. Era una trampa. Un cuatro, como decíamos en el argot. Apenas puse un pie en el lugar, un restaurante ruidoso y lleno de turistas gringos, lo vi sentado en una mesa al fondo. Me sonrió. Cuando me acerqué, sentí el frío del acero de un cañón en mi nuca. No eran policías mexicanos. Eran tipos altos, rubios, con corte de pelo militar, vestidos de civil. Hablaban inglés entre ellos, US Marshals. Ramos no me miró. Solo bajó la cabeza y dijo: Lo siento, Jorge. Era esto o mi familia. No dijeron una palabra. Me esposaron con una eficiencia brutal, me pusieron una capucha en la cabeza y me metieron en la parte de atrás de una camioneta Suburban con placas diplomáticas. Cruzamos la frontera de San Isidro en minutos. Nadie nos detuvo. Nadie hizo una pregunta. El gobierno mexicano me había vendido. Me entregaron en bandeja de plata para calmar a sus amos del norte y para asegurarse de que mi versión de la historia nunca saliera a la luz en un tribunal mexicano, donde podría haber implicado a políticos y generales. Del lado americano, un avión ejecutivo me esperaba en una pista privada. Me subieron, me ataron a un asiento y despegamos hacia un destino desconocido. Me secuestraron de mi propio país para juzgarme en el suyo. Me llevaron a Estados Unidos. Me acusaron bajo una montaña de cargos y me enterraron vivo en su sistema judicial. Mi juicio fue una farsa, un teatro montado para confirmar la narrativa oficial. Mi abogado, un defensor público abrumado por el caso, me aconsejó encarecidamente no mencionar a la CIA. Te tomarán por loco, Jorge. Pensarán que es una fantasía para salvarte el pellejo. Solo empeorarás tu condena, me dijo. Y le hice caso. Me callé. Y así, la verdad fue sepultada junto conmigo en esta celda. Y aquí estoy, más de 35 años después, en esta tumba de concreto. El mundo ha seguido girando. Caro Quintero, después de cumplir una condena, está libre, convertido en una leyenda del narco.
Don Neto también salió, por su edad. Félix Gallardo está viejo y enfermo en una prisión mexicana. Los comandantes de la DFS y los generales que dieron las órdenes, como Florentino Ventura, están muertos o retirados, disfrutando de sus pensiones pagadas con dinero manchado de sangre. La gente como Max probablemente recibió medallas en ceremonias secretas en Langley por sus servicios a la patria. Todos ellos, de una forma u otra, siguieron con sus vidas. Yo no. Mi vida terminó aquel día en esa casa de Guadalajara. He pasado la mitad de mi existencia viendo estas 4 paredes, con el eco de los gritos de Kiki Camarena como mi única y eterna compañía. ¿Por qué hablo ahora? ¿Por qué romper un silencio de décadas? Porque vi una de esas series de televisión. Vi a unos actores guapos interpretando a los monstruos que yo conocí. Vi cómo contaban la mentira, la versión oficial, y la convertían en entretenimiento. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto, se rompió. Ya no tengo nada que perder. Mi familia cree que estoy muerto. Mi país me borró de su historia. Estoy viejo, estoy enfermo y sé que la única forma en que saldré de aquí es en una caja de pino. Pero no puedo, no quiero llevarme este veneno a la tumba. No lo hago por buscar perdón, para gente como yo. Para los monstruos que hemos hecho lo que yo he hecho, no hay perdón ni redención. Lo hago para que se sepa la verdad. Para que entiendan que los monstruos que ven en las noticias, los narcos con sus ejércitos privados y su violencia espectacular, son solo los payasos del circo, la distracción sangrienta para el público. Los verdaderos dueños del circo visten trajes caros, trabajan en edificios de gobierno en Washington y en la Ciudad de México, y juegan con países enteros como si fueran un tablero de ajedrez. Usan a gente como yo, a jóvenes con falsos ideales de patriotismo, o a muchachos desesperados por la pobreza, como peones prescindibles en su gran juego. Nos usan, nos exprimen y, cuando ya no servimos, nos sacrifican. Si alguna vez la vida del crimen les parece atractiva, si el dinero fácil, el poder y el respeto que infunde un arma los seducen, recuerden mi voz gastada desde esta celda. Recuerden el olor a cloroformo en ese cuarto de hotel. Recuerden el chasquido del cuello de un hombre cuyo único crimen fue decir la verdad. Recuerden el zumbido del taladro en la casa de Lope de Vega. Esa es la moneda con la que se paga ese poder. No son los coches de lujo ni las mujeres, es tu alma. Y al final del camino, para los peones como yo, para los que hacemos el trabajo sucio, solo hay 2 destinos posibles. Una bala anónima en una zanja o una jaula como esta, donde el tiempo se detiene y la única compañía es el fantasma de tus crímenes. Y desde aquí, se los aseguro, no hay salida. Mi nombre es Jorge Godoy, y esta es la verdad que me enterrará. Pero al menos, por fin, no moriré en silencio.